ustedes inician acá en unidades 1, 2 y 3, paso 5, el informe final. Si ustedes le dan clic en guía de actividades, pues el sistema les da la opción de descargar. Es en formato Word, en formato PDF. A veces PDF, pues porque PDF no pone tan lento el computador. Entonces, yo ya la tengo descargada. Aquí ustedes la pueden ver en el formato PDF. Voy a aumentar un poco el tamaño. Entonces, bueno, nos dice que esta actividad inició el martes 1 de diciembre, termina el lunes 14 de diciembre, es decir, nos quedan 10 días. Básicamente, de todo lunes en 8 días. ¿Sí? Terminamos sus envíos antes del lunes 14 de diciembre. Vamos a ir a la rúbrica. Finalmente está sintetizado todo lo que se nos va a calificar. Entonces, lo primero que se nos pide es la elaboración de la nube de palabras o nube de etiquetas. Para obtener una valoración alta, debemos presentar de manera visual las que conforman las 3 unidades del curso, resumiendo de manera significativa los que lo integran. En esto quiero ser muy claro, apreciados estudiantes, y es que lo que he notado en actividades de semestres anteriores con relación a la nube de palabras es que copian textos de los contenidos y los pegan allá en la nube de palabras. Ahorita vamos a ver cómo funciona la nube de palabras. Y ese no es el objetivo. El objetivo es que ustedes hagan un repaso e identifiquen las palabras más importantes y vayan haciendo su lista de palabras. ¿Cómo me doy cuenta yo de que copiaron y pegaron de los contenidos directamente? Tomaron el trabajo de repasar, de mirar cuál sería el concepto más importante o no. Primero me doy cuenta, pues porque veo que en la nube de palabras aparecen preposiciones. Entonces aparece ante, con, contra y para, como si fueran conceptos. Y claro, el sistema lo que hace es de esa parte que ustedes coger las palabras que más se repiten. Y las que más se repiten, pues es y, los artículos, la, los, el. Entonces, esas palabras, la verdad, no tendrían la valoración alta, porque si ustedes, la guía de actividades nos dice, por ejemplo, una valoración media, aunque la presenta de manera visual algunos conceptos de las 3 unidades del curso, se omiten conceptos principales. Ese es otro aspecto, y es que a veces en las nubes uno esperaría encontrar conceptos o palabras, pues como lista, como observación, como investigación, informe, pero resulta que no ve uno ninguna de esas palabras. Y algunos llegan hasta copiar nubes de palabras que ya aparecen por ahí. Recuerden que ahorita estamos con Turnitin y cualquier tipo de copia puede ser detectada. Entonces, lo que les pido para que hagan un trabajo con conciencia, ¿qué es? Esos contenidos, digan, bueno, en la nube de palabras voy a colocar entrevista, a veces aparece. Observación, a veces aparece, porque pues en los contenidos son palabras muy importantes que se están repitiendo. Y otras palabras, por ejemplo, rapport, por ejemplo, enfoque, ¿cierto? Ustedes deben revisar los contenidos y mirar cuáles son las palabras más representativas de todos los contenidos. Vamos a ver cómo palabras. Ustedes le dan generador de nube de palabras, le dan clic en el de palabras.es.
ahí ya les aparece aleatoriamente una forma, ¿sí? Ustedes entonces van a listar. Ok. Claro, ustedes van cambiando, por ejemplo, valor 17, Loren, ¿sí? Noten que me imagino que es la que más aparece. Vamos a mirar palabras. Ipsum 16. Ipsum, que está acá. Bueno, entonces vamos a vamos a cuenta que, por ejemplo, ya estamos trabajando sobre observación y entrevista, ¿sí? Vamos a ir acá, observación. Le doy acá, entrevista. Le doy acá, rapport, que rapport se refiere como a esa conexión que hay entre el entrevistador. ¿Qué otro concepto? A ver, ayúdenme ustedes con conceptos. Postulados. ¿Cierto? Cuestionario. Muy bien. Enfoques, ¿cierto? Enfoques. Conductual. Cognitivo. Ok, cognitivo. Escenario. Análisis. Vamos a ver si ya se está modificando. Entonces aparece observación, como ustedes pueden ver, en más grande porque aparece, por ejemplo. Aparece también enfoques, escenario, y seguramente de tanto vamos a ir haciendo nuestra nube de palabras. En cuanto a la forma, aquí ustedes pueden cambiar la forma. Está escogida la forma de un rayo, por ejemplo, la forma de una nube. Yo no hice todo el ejercicio completo, pues porque nos tomaría mucho tiempo. Es que aparezcan solamente las palabras de las 3 unidades, no estaban antes ahí en el ejemplo, ¿sí? Es decir, ustedes tendrían que entrar palabras y modificar todas estas que ustedes ven allí, ¿sí? Bueno, eso pues en cuanto a la nube de palabras. En cuanto a la elaboración del informe psicológico, que es como más puntaje tiene en esta actividad, fíjense que toda la actividad nos da un total de 100, de esos 125 puntos es el informe psicológico. Prácticamente nos da como el 80%. ¿Qué nos dice en cuanto al informe? El informe psicológico contempla cada uno de los aspectos de la guía de actividades, evidenciando el proceso de manera técnica de la observación y la entrevista. Es decir, apreciados estudiantes, ¿qué le digo yo a los estudiantes frente al informe psicológico? Hagan de cuenta que ustedes se acuerdan de la persona que observaron en el paso número 2, que tenían que observar a alguien. A la persona que entrevistaron, que es la misma persona que habían observado. Esa persona les pide los resultados, les pide a ustedes qué fue lo que observaron y qué encontraron en la entrevista. Entonces ustedes van a desarrollar un informe dirigido a esa persona, como si esa persona lo hubiera solicitado, y van a comunicar los resultados de las técnicas que ustedes aplican, es decir, de la observación y de la entrevista. ¿Qué errores los estudiantes? Que en esta parte del informe lo que hacen es pasar un informe como diciendo qué fue lo que hicieron en cada uno de los pasos. No se está pidiendo. O sea, no es un informe de lo que ustedes hicieron, no. Es un informe dirigido a la persona a la que ustedes observaron y entrevistaron.
¿Cómo van a hacer ese informe? Aquí Actividades nos da unas recomendaciones. Nos dice que nos va apartados de los contenidos, pero miren, para que no se complique, aquí está el informe. Yo no les voy a pedir nada más, solamente esto, que el informe tenga criterios, 11 aspectos. Datos de identificación de los evaluadores, o sea, de ustedes, de cada uno de ustedes. Datos de identificación de los sujetos evaluados. Eso ya lo tienen ustedes en el consentimiento informado, ¿cierto? Datos de identificación de los clientes. ¿Cuál es la diferencia entre sujetos evaluados y clientes? Porque hay que hay una diferencia entre evaluados y clientes. ¿Qué creen ustedes? ¿No es lo mismo acaso? Bueno, resulta, muchachos, que en la vida real, cuando nosotros hacemos una evaluación, no siempre esa evaluación corresponde al cliente. Una cosa es el evaluado y otra es ¿por qué? Porque a veces tenemos padres de niños. Entonces nos dice, por favor, señor psicólogo, necesitamos que evalúe qué está pasando con nuestro niño. En este caso, el dato de identificación de los sujetos evaluados sería la identificación del niño. Pero quien nos está pidiendo el servicio es nuestro cliente, es decir, el papá o la mamá. En el caso de las observaciones previstas que ustedes aplicaron, pues estos dos datos serían iguales, ¿cierto? Tanto la identificación de la persona a la que observaron, como el dato de identificación del cliente, pues correspondería porque son adultos. No hemos evaluado menores de edad. Punto número 4, descripción de la demanda y objetivos de la evaluación. Entonces, ustedes aquí van a tener que redactar sobre el tema que ustedes iban a observar y sobre el cual iban a hacer la entrevista. Entonces, pueden decir así como la persona a la que vamos a, la persona que fue observada y fue entrevistada estaba padeciendo de ansiedad, ¿sí? Y mediante la observación y la entrevista, queremos llegar a determinar la frecuencia. ¿Se acuerdan de la fichita de planeación de la observación donde les pedían unidad de medida? ¿Se acuerdan cuáles eran las unidades de medida? ¿Quién recuerda? Que estaba en la fichita, aquí en la parte de abajo, la primera columna de abajo. O sea, en la quinta columna realmente, ¿no? Porque era tipo de observación. Nos pedía como Dime. la duración, la frecuencia. Sí, es la unidad de medida. Muy bien. Correcto. La unidad de medida hace alusión a qué de esa problemática. ¿Sí? Entonces recuerden que las problemáticas eran ansiedad, baja autoestima, dependencia emocional, duelo, ¿se acuerdan? Entonces, eso que van a medir, ¿qué midieron ustedes en la observación y en la entrevista? Pues ustedes, cuando ustedes diligenciaron, ustedes dijeron que iban a medir, algunos dijeron que iban a medir, ¿cierto? Significa que aquí en este punto 4, que estoy aquí en el mouse, o donde estoy marcando el mouse, ustedes van a decir que van a determinar o la frecuencia o la duración o la ocurrencia de la ansiedad o o del duelo o de la dependencia emocional, etcétera, ¿sí? O sea, ¿qué coherencia con esto? Entonces, en el informe ustedes van a decir, se realizó una observación en la entrevista para
determinar con que la persona presentaba ansiedad. ¿Sí? Ese es el objetivo, ¿cierto? Lo que ustedes escogieron allá en unidad de medida. Fechas de evaluación. Entonces, cuando ustedes aplicaron la evaluación, quiere decir que cuando observaron y cuando entrevistaron. Entonces, hay la observación y colocan la fecha de la entrevista. Es decir, la fecha de la observación vendría siendo por allá como en octubre, a inicios de octubre, ¿no? Y la fecha de la entrevista, pues prácticamente hace una semana o 2 semanas, ¿no? Test o aparatos de medición utilizados en la recogida de información con especificación de cuánto detalle es pertinente, formato, fecha de la estandarización, etc. ¿Cuáles técnicas utilizaron ustedes para realizar la medición? Pues utilizaron dos técnicas muy importantes, la observación y la entrevista. Entonces ustedes van a escribir acá, se van a ir a esa ficha que ustedes diseñaron y van a escribir observación participante, donde se buscaba observar o las conductas o los atributos, ¿sí? Tienen que describir cómo fue esa. Asimismo, ustedes deben también hablar de la otra técnica que fue la entrevista. Entonces, ustedes tienen que hablar de qué tipo de entrevista fue que aplicaron. Entonces, si fue una entrevista estructurada o semiestructurada o no estructurada. Adicionalmente, tienen que mencionar allí los pasos que hace la entrevista. Entonces, recuerden que hay una fase de inicio, una fase de cierre. Es decir, en este punto 6, apreciados estudiantes, lo que ustedes deben colocar es la descripción detallada de la observación entrevista. Tienen que mencionar también esa observación que registraron, si la registraron en un diario de campo. ¿Se acuerdan que esa fichita de planeación de todo eso? Básicamente es redactar lo que está en la ficha. También tienes que esa observación se hizo en un ambiente natural o en un ambiente artificial. Que en la columna que hablaba del lugar de la observación teníamos que especificar eso. Entonces, básicamente es coger la fichita de eso y redactar acá cómo fue que hicieron esa observación, ¿sí? Las características de esa observación. Adicionalmente tienen que entrevista, qué tipo de entrevista y los pasos que siguieron. Por favor, colocar aquí, no vayan a coger y copiar y pegar lo que observaron. No estoy hablando del diario de campo, estoy hablando de la ficha de planeación de la observación. Allí encuentran todos los datos para que puedan describir su observación de manera adecuada. En el punto número 7, procedimiento seguido, ustedes van a describir cómo fue que hicieron para llegar a acordar una observación y entrevistar a la persona. Recuerdan que en ese paso de observación, usted también de cómo fue que negociaron la entrada al escenario, cómo fue que se retiraron del escenario. También el consentimiento informado. O sea, ahí en procedimiento seguido ustedes van a contar, por ejemplo, van a decir, con la persona primero diligenciamos un consentimiento informado de la observación, donde la persona durante tantos días o durante tantas horas para, ¿sí? Aquí en procedimiento seguido, muchachos, ustedes pueden valerse de datos que hay en la ficha de planeación, pero específicamente donde muestreo de tiempo, ¿se acuerdan?
que era tantos días, tantas horas a la semana. Adicionalmente, ustedes tienen que contar que en estos momentos de observación ustedes registraron en su diario de campo o en la ficha de registro lo que iban observando, que es pactar una entrevista y que la entrevista se hizo de manera presencial, etc. O sea, ahí van a relatar cómo fue todo ese proceso para hacer su entrevista. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el punto 6 y el 7? Que en el punto 6 ustedes van a ser específicos, van a describir observación, participante o no participante, donde se va a observar productos de conducta, o la conducta, o los atributos, ¿sí? Tantos días a la semana, la unidad de análisis va a ser la técnica de registro va a ser esta, perdón. Pero en procedimiento seguido van a relatar momentos más de cómo fue que negociaron la entrada al escenario, la parte del consentimiento informado, cómo fue que tiraron del escenario. En resultados cuantitativos que van a colocar, pues como ustedes aquí en objetivos de la evaluación, ustedes colocan frecuencia en que se presentaba la ansiedad, por ejemplo. Entonces, en resultados cuantitativos, ustedes deben colocar, según lo que ustedes observaron y lo que preguntaron en la entrevista, deben colocar cuántas veces se presenta la ansiedad. Entonces, la frecuencia con que se presenta la ansiedad en el paciente o en el cliente, 3 veces al día con una duración de media hora cada momento de ansiedad, ¿sí? Por ejemplo. O si ustedes acá en objetivos colocaron que iban a registrar la duración, entonces ustedes van a colocar acá en resultados cuantitativos que la persona cada vez que tiene un episodio de ansiedad dura más o menos media hora o 45 minutos. Es decir, en resultados cuantitativos tienen que ir muy conectados con esa unidad de medida que también va a aparecer aquí en objetivos de la evaluación. ¿Sí? Entonces, si ustedes colocaron que el objetivo era mirar la ocurrencia de la ansiedad, entonces ustedes en resultados cuantitativos, ustedes pueden decir, efectivamente se encuentra que sí existe ansiedad en la persona, sí ocurre la ansiedad, ¿sí? Dependiendo de la unidad de medida que ustedes hubieran escogido en la ficha. Paso número 2. Integración de resultados. Entonces ustedes acá ya van a hablar de lo que ustedes vieron en todo el proceso. Entonces vimos a una persona que, según lo que se vio en la entrevista, tenía pensamientos catastróficos y que de ahí aparecía la ansiedad. Estoy hablando de ansiedad. O por ejemplo, si van a hablar de duelo. Debido a no haber aceptado la muerte de su familiar, la persona en este momento todavía continúa en proceso de duelo, sus pensamientos siempre giran en torno a esa persona, etc. Lo que hace la persona es una rutina para recordar a esa persona que ya partió, por ejemplo. Entonces, en integración de resultados no solamente va a ser cuántas veces ocurre la ansiedad, sino también ustedes van a decir cómo es que ocurre la ansiedad o cómo es que se da en la persona ese duelo. ¿Sí? Eso es lo que va a ir aquí en integración de resultados. En conclusiones y recomendaciones, entonces, ¿qué le recomendarían ustedes a la persona? Como psicólogos. Entonces, una persona en duelo, se le recomienda escribir una carta de despedida a esa persona que ya no está. Y de manera simbólica, esa carta enterrarla o quemarla, bueno, como para que simbolice el hecho de que la persona suelta ese duelo, ¿sí?
Por ejemplo, estoy diciendo un ejemplo de qué le puedo recomendar. Conclusiones y recomendaciones puede ser que ustedes dicen, conclusión, la persona está saliendo del duelo. Se le recomienda seguir teniendo una vida social, seguir compartiendo en familia. Otra conclusión y recomendación, por ejemplo, en el caso de la ansiedad. Conclusiones. La persona efectivamente sí presenta ansiedad. Se recomienda eh, aplicar una técnica de relajación, como por ejemplo. O en el caso de dependencia emocional, conclusiones y recomendaciones. La persona está muy afectada por la dependencia emocional. Se le recomienda mejorar su autoestima, acudir a a terapia con el psicólogo para que trabaje parte de su autoestima y su autonomía. ¿Sí? Y en el punto número 11 dice diseño y valoración de la intervención realizada. Como ustedes no van a intervenir, ni intervinieron en el caso de la ansiedad, del duelo o de la dependencia emocional o de los otros problemas, ¿qué pueden colocar acá? Pues pueden algunas técnicas que ustedes investiguen que pueden servir para la persona. ¿Sí? No les voy a pedir este punto 11 que sea tal cual como dice ahí, sino que eso que dice ahí, ustedes pueden colocar técnicas, hablar de técnicas allí que le a la persona. No sé si tienen alguna pregunta respecto a la estructura del informe. Quisiera escucharlos. ¿Queda claro? Sí, tutor, queda claro. A mí me quedó claro. Ok, perfecto. Bueno, el último punto de la rúbrica tiene que ver con normas APA. Entonces dice cumplimiento a los lineamientos de la guía de actividades de acuerdo a la norma APA. Entonces dice, el documento presenta una estructura según normas APA, portada, introducción y contenido. El contenido sería la nube de palabras y el informe, conclusiones y referencias. Muchachos, normas APA, ¿qué es? Pues que ustedes, si citan dentro de su contenido, pues lo referencian. Un autor, pues de todas maneras coloquen la bibliografía, pero recuerden que debe ir en orden alfabética la bibliografía. Entonces, por ejemplo, muchos estudiantes colocaron Perpi y debajo colocaron Olas, creo. Entonces, después de la P nos sigue la O. La O va arriba. ¿Sí? Entonces, Olas y luego Perpiñán. Sería básicamente, miremos un momento acá, en actividades, un poco la estructura del documento. Recuerden que pueden consultar normas APA, ¿no? Aquí está el enlace. Acuérdense también de la sangría. Al iniciar cada párrafo, un espacio interlineado de 1.52. ¿Qué más les puedo decir? Entonces, portada, introducción, objetivo general, objetivo específico, nube de palabras. A la nube de palabras le pueden dar un pantallazo cuando la echan y la pegan ahí, para que no se complique. O si la descargan como imagen, también la pegan ahí como imagen, pero con un pantallazo yo creo que está bien. Informe psicológico con los aspectos planteados en la guía y referencias bibliográficas. Colaborativos, no aplican para la presente actividad, es decir, no se va a revisar si participaron o no participaron en el foro, eso no. Pero igual, si ustedes quieren, pueden colocarlo allí para que yo lo pueda visibilizar, darles alguna sugerencia. Y si tienen preguntas, pues obviamente también plantearlas en el foro, con mucho gusto las estaré resolviendo. Básicamente, muchachos, colocan entre paréntesis Perpiñán, el año en que Perpiñán lo dijo. Eso lo encuentran en los contenidos. El libro
ahí la referencia, el año. Entonces, Perpiñá 2015, por ejemplo. Perpiñá, coma. Esa referencia que ustedes colocan entre paréntesis debe aparecer abajo en un apartado que diga referencias, en la última hoja. Entonces, ¿cuál es esa referencia? Pues diría Perpiñá 2010, editorial tal, recuperado de tal, ¿sí? O consultado tal día. ¿Sí notan? Referencia quiere decir que hago una cita dentro del texto, estoy referenciando. Si ustedes dentro del documento no colocaron nada de Perpiñá 2010, ni que según OLAS 2015, las fases de la observación son estas y aquellas. Si no colocaron nada de eso de que según, o como dijo Bulanito, o la según tal autor, no colocaron, no mencionaron a nadie arriba. Abajo, pues lo único que va es bibliografía. ¿Qué es bibliografía? Bibliografía es para el lector de la tarea de ustedes, eso para mí, que ustedes me indiquen en qué se basaron el desarrollo de todo el documento. También es una forma de decirle al lector, mira, en esta parte ustedes pueden encontrar más información. En estos libros usted puede encontrar más información sobre lo que yo trabajé. En ese orden de ideas, si ustedes hablan de un autor en el texto, deben colocar referencias. Si ustedes no hablan de ningún autor en el trabajo, pero igual sé que el trabajo ustedes lo están haciendo con base en las unidades 1, 2 y 3, pues ustedes colocar los autores. Las mismas referencias que están ahí en los contenidos, la colocan como bajo el título bibliografía. Igual debe ir en orden alfabético, debe ir con la estructura norma SAP. Lo que cambia es el título, ¿sí? Una cosa es referencia, cosa es bibliografía. Referencias cuando yo tengo una cita arriba y la conecto a... Bibliografía es cuando yo le digo al lector, mira, en estos libros hay más información de esto que yo trabajé. ¿Juliana tiene alguna pregunta o es Ángela que está dando la mano? Soy yo, profesor, yo. Profe, una Listo. pregunta. En cuanto a los datos de identificación, nosotros tenemos que poner, bueno, los nombres y apellidos completos, pero ya habla de número de colegiado del responsable de la evaluación. Ahí ponemos o no ponemos nada. ¿Qué ponemos? No, eso es cuando ustedes tienen tarjeta profesional. Tarjeta profesional, sí, señor. Profe, ¿y en los datos del cliente se pone la identificación, la cédula y eso de él? Sí. Nombre, cédula, okay. Bueno, señor. Dirección, pero puede ser, no necesariamente datos reales. ¿Sí? Es para que ustedes aprendan bueno. cuál es la estructura del informe. ¿Sí? Bueno, recuerden que en el gracias. último punto, ustedes como no hicieron ninguna valoración, ni aplicaron ninguna técnica adicional en la entrevista, pues ustedes simplemente van a investigar un poco sobre qué técnicas sirven para la ansiedad, puede trabajar en el duelo, y lo van a hacer allí como un resumen de esas técnicas. Con una técnica que investiguen está bien. ¿Sí? En el punto 11 no voy a hacer... Doctor, qué pena que interrumpa. Dime. En la parte de recomendaciones, ahí no iría también lo de las técnicas. Dime. No te entendí la pregunta porque se cortó, Juliana. Bueno. Que en la parte de recomendaciones no iría... No, o sea, que si en la parte de recomendaciones, ahí también no iría lo de las técnicas. Por ejemplo, lo que usted acaba de decir, que le recomiendo claro. La técnica de... Sí, ahí también iría esa parte, o cómo sería la diferencia como entre el 10 y el 11. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, miren, vamos a ir al ejemplo para aclararles esa parte. Muy buena pregunta. Entonces, aquí en conclusiones y recomendaciones, entonces ustedes pueden decir,
está presentando ansiedad y se le recomienda que practique mindfulness, ¿sí? Diariamente, por ejemplo. Y en el punto 11 ustedes van a describir qué es el mindfulness. Mindfulness es una técnica de meditación que se enfoca en el aquí y en el ahora para que la persona apague un poco ese diálogo interno y se centre mediante sus sentidos en lo que está ocurriendo en el momento presente, por ejemplo. ¿Sí? O sea, es más como describir la técnica que ustedes recomendaron, ¿sí? En el punto 11. No tiene que ser extenso, no tiene que ser a profundidad, puede ser como una definición de la técnica y ya. ¿Sí? Como para no dejar ese campo 11 ahí vacío. Ah, bueno, tutor, gracias. Con mucho gusto.